gente, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video aquí para el canal de redes. Hoy les voy a explicar un tema bastante interesante y muy productivo que les va a ayudar mucho a aterrizarlo muchísimo más. Estamos hablando del NAT o el NAT sobrecargado. Voy a hacerles este video explicándoles desde la teoría de cómo funciona y qué es, hasta cómo es su configuración. Vamos a usar una topología o una infraestructura hecha en GNS3 utilizando VMware para las máquinas virtuales. Bueno gente, ya estamos aquí, vamos a explicar todo sobre NAT sobrecargado o el PAD o el NAT PAD vibrando en Stigora, como ustedes lo quieran llamar. ¿Listo? Les he preparado una presentación en Canva, aterrizando pues puntualmente y desglosando el tema. Entonces, primeramente, ¿qué es el NAT PAD o el NAT sobrecargado? En sus siglas PAD significaría Port Address Translation. Y quiero dejar muy puntualmente esta explicación, ya que muchos lo confundimos y me incluyo que en su tiempo me confundía con un protocolo. O sea, yo decía que NAT era un protocolo cuando NAT no es un protocolo en sí mismo, como dice ahí, sino que se le podría llamar que es como una técnica o método que se utiliza dentro de una topología de red para poder que desde una sola IP pública, que es lo común, o sea, el proveedor de servicios a la empresa o a mí siempre me va a dar solo una dirección IP pública. Yo desde ahí me tengo que encargar que con esa sola dirección IP pública todos mis equipos internos o locales de la red tengan acceso a internet. Es aquí donde entra el NATeo, es aquí donde entra específicamente el NAT PAD, porque recuerden que hay varios métodos, no protocolos, varios métodos. Está el NAT estático, está el NAT dinámico y está el NAT sobrecargado o el NAT PAD. Listo, entonces, ¿qué es el NAT sobrecargado? El NAT PAD, definición más puntual, permite que múltiples dispositivos de una red local utilicen una única dirección IP pública para acceder a internet, lo que les decía ahora, al mismo tiempo. Es decir, porque los otros NAT, un ejemplo, el NAT dinámico o el NAT estático, se encarga de solo hacerme el redireccionamiento de una IP privada con la IP pública y salir a internet. Si otro equipo se conecta, no me va a salir a internet. El NAT PAD lo que hace es que cualquier dispositivo que haga una solicitud hacia internet al mismo tiempo los va a sacar a todos al mismo tiempo, básicamente. Todo eso se hace o se logra asignando un puerto diferente para cada solicitud. Es un puerto dinámico, aleatoriamente, que ahora lo vamos a ver, entre las diferentes secciones pues que se vayan dando en la red, en las diferentes solicitudes. ¿Cómo funciona? Primer punto, traducción de dirección IP, ¿no? Cuando un dispositivo interno con una dirección IP privada, una 192, 168 o 1.10, un ejemplo, intenta acceder a ese internet, su dirección IP privada se traduce a la IP pública del router. Es decir, con esa IP privada que yo tengo en mi red local, lo que hace es enviar la solicitud al router de mi red o al router del proveedor, porque el proveedor puede hacer ese nateo, o cuando yo tengo el equipo en modo bridge, yo puedo hacer ese nateo desde mi equipo, ya sea un Cisco, un MicroTik, un Hewlett Packard, el equipo que sea. Lo que hace es encapsularme esa IP privada y sacármela a internet con la IP pública que me dé mi proveedor. Asignación de puertos. Cada conexión se identifica con un número de puerto. Por ejemplo, si los dispositivos dentro de la red local hacen solicitudes a internet, el router puede usar la misma dirección IP pública y asignar diferentes puertos para cada sección. O sea que así funciona, básicamente con solo la IP pública al mismo tiempo varias solicitudes, pero lo único que va a distinguir es que cada solicitud va a tener un puerto dinámico diferente. Eso ahora lo vamos a ver. Mantenimiento de las sesiones, que es el tercer punto del funcionamiento del NAT PAD. Cuando el tráfico de respuesta regresa al router, este utiliza el número del puerto para determinar a qué dispositivo interno debe enviar la respuesta. Es decir, con el puerto que yo lo mandé a internet, así mismo el router me va a buscar a qué puerto pertenece la solicitud que yo hice a ese internet, pero siempre el destino me va a llegar con el puerto correcto. Si yo intento acceder a un sitio web HTTP, me va al destino, va a llegar con el puerto 80, con el puerto correcto, sino que desde el origen, que es donde nace la solicitud, sí voy a salir con un puerto dinámico aleatoriamente. Tipos de puerto es este punto número 2, si lo quise aterrizar bien. ¿Qué puertos utiliza? ¿No? Utiliza puertos TCP que se utilizan en las conexiones orientadas a la conexión, como las que realizan aplicaciones que requieren una comunicación confiable. Un ejemplo, HTTP, que utiliza el puerto 80. Todo esto es destino, ya cuando llegó.
el puerto 80 para HTTP, el puerto 443 para HTTPS, el puerto FTP, el puerto 21, perdón, para FTP y el puerto 22 para SSH. Y también utiliza puertos UDP, un ejemplo, el puerto 53 en DNS, DHCP puerto 67 o puerto 68. Estos son como que los puertos de destino, donde llega. Siempre va a llegar con el puerto correcto. Miren, aquí lo aterricé mucho más. ¿Cómo funciona en PAD? Puertos de origen, donde comienza, recuerden, donde comienza mi solicitud, mi equipo final. Cuando un dispositivo, por ejemplo un computador de la red interna, inicia una conexión hacia un servidor web HTTP, se le asigna un puerto de origen, donde nace la solicitud, aleatoriamente. En este caso podría ser un ejemplo el 54321. Los puertos varían, son demasiados miles de puertos para esa sesión de comunicación. Y el puerto de destino, donde termina, en el caso de la solicitud HTTP, el puerto de destino sería el 80. El destino siempre me va a llegar bien con el puerto correcto. Al servidor web conectado desde mi equipo cliente, hago la solicitud de ese internet y va a llegar con el puerto correcto, pero usando la misma dirección IP pública. Aquí tenemos un ejemplo de conexión. Tengo destino, origen, en lo lógico o hablando ya bien organizado, el origen hacia el destino. Entonces tengo un ejemplo, el router me tiene esta IP pública, el puerto con el que inicia la solicitud, mi cliente es el puerto 54321 que se asigna dinámicamente, aleatoriamente, lo hace el PAD, y el puerto de destino que es hacia internet, el puerto 80. Así se hacen estas solicitudes. Desde 192, 168, 1.2, así se vería la comunicación. Me la encapsula con este puerto 54321, puerto de origen, que es este, hacia el router o hacia internet, que es esta IP pública, con el puerto 80, que es correcto, y ahí sí me va hacia el sitio web. Recuerden, origen, donde está mi cliente, y destino, donde quiero llegar. Y ahora ya vamos a actualizar más puntualmente el funcionamiento dentro de esta topología, dentro de esta infraestructura que he creado en GNS3 usando VMware. Y tengo también un archivo que se llama proyecto de red de monitoreo, porque quiero basarme en que esta red que tenemos como base, meterle muchísimos más temas, muchísimas más cosas, y llegar a utilizar herramientas de monitoreo dentro de esta infraestructura, que es como el esqueleto que tenemos hasta el momento. Bien, aquí ya estamos en nuestro PC. Este es el archivo que les hablo, y aquí en GNS3 tengo mi topología de red o mi infraestructura. Ya la tengo toda configurada. Básicamente les voy a explicar los comandos, cómo funcionan y cómo los pueden configurar. Les explico. Tengo mi proveedor de servicio aquí, mi ISP, tengo mi router principal y mi switch principal, y desde aquí ya empiezan las conexiones de todos mis clientes. Dentro del router que tengo dos DHCP configurados, el DHCP que se llama clientes y DHCP que se llama servidores. El DHCP cliente está dentro del segmento 10, 192, 168, 10.1 en adelante, y el DHCP de servidores lo tengo en el 192, 168, 20.1 en adelante. Esto está bien organizado con sus VLAN, la VLAN 10 para el segmento 10 y la VLAN 20 para el segmento 20, con sus respectivos nombres. Aquí pueden ver en el switch que tengo la VLAN 10 que se llama equipos cliente, y tengo la VLAN 20 que se llama servidores, ya que en la VLAN 20, en estos puertos específicos, quiero conectar solo lo que tenga que ver con servidores dentro de mi red, y en estos puertos específicos que tengo aquí dentro de la VLAN 10 quiero conectar todo lo que sea clientes. Tengo el NAT sobrecargado, el NATPad configurado, y listo. Tengo las interfaces outside, inside, que ahora las vamos a aterrizar con los comandos puntualmente, ¿no? Entonces yo tengo este archivo aquí que lo hice en el momento que iba creando mi topología. También iba tomando apunte de todo lo que yo iba haciendo en cada dispositivo. Tengo mi router principal, que recuerden que es este, y tiene toda la siguiente configuración. Le asigné un nombre a mi router. Estas son configuraciones básicas. Creé los DHCP para la VLAN 10 de clientes. Igual recuerden que es muy básico, normal, IP DHCP pool. Creé el pool de mi DHCP, la red con el segmento 10, default router y los DNS de Google predeterminados. Igual yo también puedo usar mis propios DNS, no importa. Y creé el DHCP también para la VLAN 20 con sus respectivos comandos.
Me quiero aterrizar aquí en la configuración de interfaces, subinterfaces y NAT sobrecargado. En este caso, en este ejemplo, estoy usando subinterfaces virtuales porque estoy utilizando VLANs. Si yo no estuviera utilizando VLANs, la configuración la haría en mi puerto físico. Todo lo haría en mi puerto físico. Pero como estoy usando VLANs y quiero tener segmentado bien mis clientes y mis servidores, creé subinterfaces. Lo único que yo hice fue ingresar a la interfaz que me conecta a internet, que es esta interfaz, la Giga 00. La Giga 00 es la que me está conectando con mi ISP. Esta nube, véanla como el router que me deja a mí mi proveedor. Esta nube es el router que me deja el proveedor. Y este es el router mío, de mi empresa, el que yo administro. Y esto véanlo como si el proveedor ya me fuera dejado el equipo en modo bridge, en modo puente. Es decir, mi proveedor no me va a manejar nada de configuración, solo me va a dar internet y me va a dar mi IP pública. Yo la voy a administrar en mi router. ¿Listo? Partiendo desde ahí. Desde ahí tengo mi router, mi Cisco. Ingresé por la Giga 00. Ingresé a la Giga 00, la prendí, no shutdown. Y esta configuración la pueden hacer de dos maneras. Como estoy trabajando en un ambiente virtual, no tengo un direccionamiento específico. Es decir, es el que me dé esa nube. El direccionamiento que me dé esta nube es el que me va a dar internet. Pero si yo lo pongo fijo, pues se me va a caer la conexión. No sé por qué, después pues, trato de ver por qué. Y aquí este comando IP address DHCP lo usé para que pues esa interfaz me tomara internet de la nube, de mi proveedor, que efectivamente lo está haciendo. Pero la manera correcta que yo les recomiendo es poner IP address, poner la IP pública que les dio su proveedor con la máscara que les da su proveedor y listo, para que les quede estática la IP pública, que de pronto no haya a tener inconvenientes, ¿no? Y aquí empieza la configuración del NAT sobrecargado. Con el comando IPNAT outside, lo que le indico a esta interfaz es que es mi red externa, es la red de internet. Todo lo que va de salida es internet. Con el outside, ¿sí? Salida, red externa. Esto me identifica mi red externa. ¿Listo? Todo esto es red externa. Es red que va hacia internet. Outside. Salgo de la interfaz, entro a la interfaz Giga 01. La Giga 01 es la que me conecta ahí para abajo toda mi red local, toda la red de la empresa. Ingreso ahí, la enciendo con el no shutdown y le especifico IPNAT inside. Inside significa entrada, todo lo que tenga que ver con mi red interna. Entonces yo especifico en el puerto físico, en la Giga 01 física, no es una interfaz, ojo que no es una interfaz virtual todavía, le especifico que es de entrada, es inside, es mi red local. Eso es lo único que yo debo hacer en el puerto que me conecta a mi red interna, en este caso el puerto 01. Yo me salgo y creo las subinterfaces. Creo la primera subinterfaz, que es la 01.10, y esto le pongo encapsulation.1q10, que este comando es el que me especifica que esa subinterfaz virtual va a ser troncal y va a tener comunicación entre VLANs. Le pongo el direccionamiento de mi pool que yo ya creé, en este caso la 10, porque estoy creando la subinterfaz 10 para la VLAN 10. Traten de tener todo bien así organizado, no es que vayan a crear la VLAN 20 y la VLAN 20 les va a repartir dentro de un segmento 10, porque se van a confundir. Lo pueden hacer perfectamente, pero se van a confundir. Yo todo lo tengo organizado. La subinterfaz 10 la creé, entré, puse el encapsulation, la IP address, le puse la IP y le puse el IP helper address, porque con el IP helper address lo que yo hago es que todo lo que se conecte a esos puertos de esa VLAN me van a buscar el DHCP correspondiente, es decir, me va a entregar direccionamiento desde la 10. Sin el IP helper address no me va a entregar ningún direccionamiento, porque pues como hay VLANs, la solicitud que hagan no va a ir direccionada a ningún lado. Y también especifico que esa subinterfaz virtual, la 01.10, es de mi red local. El nateo lo va a hacer de entrada, inside. Me salgo, creo la segunda subinterfaz a punto 20, los mismos comandos, solo que especifico que mi IP o el direccionamiento lo va a entregar dentro del 20, y el IP helper address va a ser la solicitud al DHCP 20.1. ¿Listo? También le pongo inside, que es mi red local, y listo. Aquí me salgo, aquí me faltó el comandito de salirme, pero bueno, me salgo, vuelvo a crear en configuración global y pongo estos comandos. Son muy importantes. Estos son los que dependen de que me entregue el direccionamiento
con internet, porque lo de arriba puede estar funcionando bien. Todos mis equipos pueden tomar DHCP, direccionamiento. Pero si no coloco estos comandos, no me va a entregar un direccionamiento con internet. Lo que hago es poner IPNAT inside source list 1 interfaz giga 00, que es mi interfaz externa. Con esto estoy diciendo de que todo lo que esté en mi red interna, todo lo que esté de inside interno, le pido yo a la interfaz 00, que es mi red externa, y pongo el comandito overload. ¿Listo? Para que todo lo que salga de mi red local, que ya pasa por este puerto, pasa por el puerto 00 hacia internet, para que me entregue el direccionamiento. ¿Listo? Lo hago para las dos listas, en este caso para la lista 1 y la lista 2, porque tengo dos subinterfaces y dos VLANs, recuerden. Tengo también un direccionamiento estático con el IP route, que es una ruta básica con la puerta de enlace de la IP pública. En este caso, yo como hice para saber cuál es la IP pública, como me la está entregando por DHCP, yo con el comando show, este es mi router, con el comando show DHCP le hace, lo que hago es ver que la IP pública que me está entregando internet mi nube es esta 220.132, y el gateway es este de aquí, miren, gateway. Con este comando lo que yo hice fue saber el gateway para poder configurar esta ruta, porque sí o sí tiene que estar la puerta de enlace que le entrega su IP pública o su proveedor de servicios. Es una ruta básica que me saca hacia internet, ¿listo? Que con esto especifico que cualquier dirección IP con cualquier máscara me salga por este gateway que es la IP pública. Básicamente esa ruta lo que significa es eso. Y creo las ACL, que son las listas de control de acceso. En este caso son dos ACLs básicas. La ACL1 me indica, ACL list 1, con esta la creo, permíteme que todo lo que llegue de aquí me saque internet, permíteme todo el tráfico de la red 0, de la red 10.0, la 1, la 2, la 3, con cualquier máscara, sácamela, permíteme ese tráfico, permíteme. Aquí mismo igual para la red 20, permíteme ese tráfico. Con las ACL lo que hago es eso. Y con el DWR lo que hago es guardar toda mi configuración. Básicamente esa es la configuración del NATeo a nivel de comandos. En el switch principal creé lo mismo, le di el nombre aquí, creé las VLAN, VLAN 10, name, equipos cliente, VLAN 20, name, servidores. Ingresé a la interfaz 00 de mi switch, ahí está la interfaz de mi switch, ingresar a la interfaz 00, que es lo que me conecta con mi red. En este caso se representa como red externa, como internet, está aquí, la giga 00. La puse como troncal para poder tener comunicación entre VLANs. Si no la pongo como troncal, no me va a entregar direccionamiento ni me va a servir todo lo que yo hice en el router. La puse como troncal, especifiqué que me permitiera el tráfico de la VLAN 10 y VLAN 20 con su respectivo trunk encapsulation, que ya les lo expliqué, es para la comunicación entre VLANs, como troncal, y listo. Lo que hice en ese puerto fue eso. Y ya configuré las interfaces de acceso. Lo que hice fue ingresar a los otros puertos uno por uno. Recuerden que hay un comando que me especifica también qué rango debo seleccionar del puerto 1 al puerto 16 y los coloco como acceso de una. Pero en este caso los quise especificar así. Ingresé al puerto 01, especifiqué de que el puerto 01 iba a ser de la VLAN 10 y lo puse como modo acceso, y así sucesivamente. Acá hay otro ejemplo, interfaz giga 2.0, permíteme el acceso de este puerto en la VLAN 20, solo en la VLAN 20, y pónmelo como modo acceso. Eso es todo lo que tengo en el switch. En el switch tengo simplemente VLAN, tengo este puerto como troncal y listo. Los demás puertos como modo acceso. Vamos a ver un ejemplo. Conecté en el puerto 01 un equipo cliente Windows básico, y el puerto 01 me tiene que entregar un direccionamiento en el segmento 10 porque pertenece a la VLAN 10. Vamos a ver el ejemplo aquí. Tengo este computador que es ese Windows que les mostré, pero este tiene un direccionamiento, en este caso estático porque se lo coloqué. Vamos a cambiarlo y me tiene que entregar no solo DHCP, sino que me tiene que también dar acceso a internet.
Miren, vamos a ponerla automáticamente por DHCP, le damos a aceptar, él me va a empezar a identificar y listo. Miren, aquí ya cambió el simbolito, tengo acceso a internet, vamos a darle estado, detalles y veo que me está entregando 192.168.10.2 con su máscara 24 y todo el direccionamiento. Vamos a ingresar aquí al CMD, vamos a darle un pin a internet y vemos que el computador está saliendo de internet. Y con el ipconfig me doy cuenta de que sí tengo el direccionamiento correcto. Por aquí tengo la consola de mi router con el que me voy a dar cuenta con el DHCP, show IP DHCP building, y me doy cuenta que ya ese equipo me está tomando un direccionamiento. Hay otros que están tomando otro direccionamiento, no sé por qué, pero creo que este mismo Windows, como he hecho muchas pruebas, este mismo Windows me ha tomado diferentes IPs. Pero en este caso, en el momento que tiene es la 10.2. Listo, la 10.2. Si yo desde mi router cojo y le hago un pin, pues me tiene que responder pin a la 192, 168.10.2 y tengo respuesta de mi router, de mi red externa, tengo respuesta hacia mi router o mi computador local, perdón. Y así sucesivamente. Como no tengo más Windows, voy a utilizar un computador dinámico, un computador genérico de estos que me da el GNS3 para hacer la conexión a la VLAN 20 para que probemos que también me sale internet y me entrega el direccionamiento correcto. La VLAN 20, vamos a usar un ejemplo, el puerto 2.0, miren, 2.0 que pertenece a la VLAN 20. Entonces me voy y hago la conexión a mi puerto 2.0, enciendo este computador, voy a la consola con el show IP, me doy cuenta que todavía no tengo direccionamiento, le pongo DHCP, que me entregue este equipito de DHCP. Esto es un equipo básico que me entrega GNS3 para poder hacer pruebas. Y con el DHCP ahí vemos que me entregó dentro del segmento 20. Vamos a hacerle un pin hacia internet y vemos que ese computador también me va a dar internet, pero en su respectiva VLAN. Supongamos que este equipo es un servidor, ya que esa VLAN pertenece solo a las conexiones de servidores. Ya más adelante vamos a meter listas de control de acceso para evitar de pronto esto, que de pronto un servidor me llegue a un equipo local, perdón, la 10.2 era que me tenía mi Windows. Tengo conexión entre VLANs por las troncales. Miren que estoy llegando desde una red totalmente diferente 20 a la otra red que es la VLAN 10. Estoy llegando. Pero todo eso se puede restringir con listas de controles de acceso. Permit o no permit y listo. Listo, gente, básicamente ese es el NAT o el NAT sobrecargado. Se los expliqué más puntualmente en este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido mucho. En la descripción del video les voy a dejar el link solo para ver, sin edición, para que puedan ver la presentación que les hice en Canva de la explicación, por si les llega a servir a ustedes, y si la llegan a usar, pues me gustaría que me dieran ahí los créditos. Gente, muchas gracias por ver el video. Si son nuevos, espero la verdad su apoyo, que le peguen un buen me gusta al video, que se puedan suscribir, que eso me ayuda mucho, que puedan comentar qué les pareció todo. Nos vemos en un próximo video, gente, y hasta luego.